Bueno, les decía recién, vamos a ver cómo resolvemos estas indeterminaciones. A ver, hablando así rápido, lo que queremos hacer es, cuando llegamos a una indeterminación o a este tipo de cálculos que es 0 sobre 0, nosotros lo que queremos hacer es salvar esa indeterminación, ¿sí? Esa indeterminación se puede salvar y nos va a dar como resultado un número, como pasaba en las otras. Pero antes tenemos que hacer algunas cuentas o algunos pasos algebraicos para poder salvar esa indeterminación. Por ejemplo, tenemos un cociente de polinomios, ¿sí? Acá voy a hacer el ejercicio 9D del práctico. Ustedes tienen el límite de x que tiende a menos 4 de ese cociente, esa división de polinomios. Lo primero que hacemos es reemplazar, como son dos polinomios, reemplazamos las x por menos 4, para ver si realmente es una indeterminación, o lo puedo resolver con las propiedades, ¿sí? Con el álgebra de límites que vimos antes. Si ustedes reemplazan el numerador por menos, o x, perdón, por menos 4 en el numerador, ¿cuánto les da? Cero puede ser. Sí, da 0. ¿Y el denominador? Cero también. No. Perfecto. Nos da 0 sobre 0. O sea, estamos en esta indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver o a salvar, ¿sí?, esa indeterminación? Siempre que tengamos un cociente de polinomios que nos da 0 sobre 0, lo que hacemos es factorizar el numerador y el denominador. ¿Sí? Esto también está en el cuadernillo bien explicado, ustedes lo van a leer ahí con tiempo, tranquilos. Factorizan el numerador. Como es de grado 2, ¿con qué lo pueden factorizar? Esto lo vieron todo en matemática 1. Con la cuadrática. Bien, con ¿Cuadrado de un binomio? bueno, pero no es un cuadrado un binomio. No es un trinomio cuadrado perfecto. Yo no digo nada porque me va a escuchar la profe Steffi. La cuadrática, ¿no es? Bueno, con la cuadrática, pero ¿qué fórmula usaban? La resolvente. Ahí está, bien, la fórmula resolvente. Bueno, buscan las raíces con la fórmula resolvente, tanto en el numerador como en el denominador. O el denominador lo pueden factorizar con otra cosa. ¿Con qué pueden factorizar ese denominador? Ahí sí puede ser la cuadrática, ¿no? No, más fácil. Sofía, volviste conmigo, dale. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, muy bien, perfecto. Entonces, factorizamos numerador y denominador y nos queda así. ¿Sí? Nos queda eso. Una vez que factorizamos numerador y denominador, vamos a simplificar los factores, los paréntesis en este caso, que sean iguales, que son esos los que me están provocando la indeterminación 0 sobre 0. ¿Cuáles son los factores o los paréntesis iguales? X más 4. X más 4. Simplificamos eso. Entonces nos queda el límite de x que tiende a menos 4, de x menos 1 sobre x menos 4. ¿Esto no les suena a algo que vimos en el tema anterior? Sí, lo del agujerito. Bien, muy bien, el hueco. Entonces en menos 4, si tuviésemos que graficar esta función, en x igual a menos 4 tuviésemos un hueco. ¿Sí? Y en x igual a 4, ¿qué tuviésemos? ¿Qué tendríamos? ¿Una qué? ¿Punto? No. No. ¿Una? Asíntota. Una asíntota vertical, ¿sí? Pero bueno, eso es de la otra unidad, no nos confundamos. Bien, simplificamos, ¿sí? Primero factorizamos, después simplificamos. Vamos a reemplazar, como hicimos antes, ¿sí? Reemplazamos x por menos 4, en el numerador y en el denominador. Si reemplazan x
x por menos 4 en el numerador, ¿qué les queda? Menos 5. Bien. ¿Y en el denominador? Menos 8. Perfecto. ¿Me quedó una indeterminación? ¿Me quedó 0 sobre 0? No. No, me quedó menos 5 sobre menos 8. Eso lo puedo dividir. Menos dividido menos me da más y lo dejo expresado así, 5 octavos. Entonces, ese límite, que al principio era una indeterminación 0 sobre 0, yo lo pude salvar, ¿sí? Lo pude resolver esa indeterminación, y en realidad ese límite no es 0 sobre 0, sino que termina siendo 5 octavos. Profe, ¿Por ¿y si qué? nosotros queremos, podemos no salvarlo? No, no. Si no lo salvas, estás desaprobada. ¿Tá? Ustedes tienen que resolver el límite, ¿sí? Porque el 0 sobre 0 no me dice nada, no es ningún resultado. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Recién en la multiplicación y en la resta, a lo mejor me perdí, se dividió los límites. En el caso de la fracción, ¿no se puede hacer como una división, o sea, Sí, digamos, una división? sí, sí, vos podés. Yo ahí, acá en esta parte, yo ya salteé un montón de pasos. Vos acá, de este paso, espérate que te equivoco. De este paso a este, yo salteé un montón de propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Que podés repartir el límite para el numerador y el denominador, que podés repartir el límite en esta resta, ¿sí? Pero ¿a qué vas a llegar? Vas a llegar a esto. Y cuando lo resuelvas, vas a llegar a esto de acá. ¿Sí? Si vos lo querés hacer para quedarte más tranquilo, lo podés hacer. Y si no, una vez que practican bien las propiedades, después ya esto va saliendo solo. Y pero desde el inicio no se puede hacer directamente, o sea, desde cuando tenemos el x al cuadrado, o sea, hacer ahí la división. La Sí, división no lo quiero ver, hicimos. me parece. Sí, lo hicimos cuando repartimos, cuando reemplazaron las x por menos 4. Y si vos lo haces desde ahí, desde ese punto, vas a llegar de nuevo a 0 sobre 0. Bien, está. ¿Sí? Sí, Bien, bien, bien. Por eso, más rápido. Siempre que tengas polinomio, vos lo repartís, pero en realidad lo que estás haciendo es reemplazar el valor al cual tiende x. ¿Sí? Si acá, por ejemplo, cuando yo lo reemplace, me hubiese quedado 0 sobre 8, eso es 0. Con las propiedades, repartís el límite, resolves, 0 dividido 8 es 0, no hay ninguna indeterminación ahí. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá con este caso? Bien, vamos a otro. Es otro tipo de indeterminación 0 sobre 0, pero en lugar de ser una división de polinomios, es una división con expresiones irracionales. ¿Qué significan las expresiones irracionales? Son aquellas que tienen raíces, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, ¿sí? Esto, vuelvo a repetir, está en el cuadernillo y está explicado de la misma forma que lo estoy diciendo yo acá. Voy a hacer el ejercicio 10C del práctico. Ustedes tienen el límite de x que tiende a 2, de x menos 2 sobre raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de 2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos ese límite? Reemplazarlo y ver que o sea, que el denominador no sea 0. Bien, No. primero reemplazamos las x por ¿cuánto? Por 2, que es el límite. Bien, reemplazamos por 2 para ver si realmente es una indeterminación o si no es indeterminación y lo puedo resolver con las propiedades. ¿Sí? Reemplazamos x por 2. ¿Cuánto me queda 2 menos 2? 0. 0. Y raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2, Bien. 0 también. Entonces, es una indeterminación. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Y esta parte también está en la guía. Vamos a multiplicar, presten atención acá, numerador y denominador por el conjugado de las expresiones que tienen raíces. Vamos de nuevo. Multiplicamos el numerador, es decir, el x menos 2, y el denominador, es decir, raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de 2, por el conjugado. ¿Qué significa conjugado? Ya les voy a explicar eso. De las expresiones irracionales. ¿Sí? ¿Cuál es
¿Cuál de las dos expresiones tienen raíces cuadradas? ¿El numerador o el denominador? El denominador. El denominador, perfecto. Esto de acá. ¿Qué significa el conjugado? Que si yo tengo una resta, ¿sí? Se los explico así rápido y sencillo. Si tengo una resta, el conjugado significa que va a tener una suma. O si tengo una suma, el conjugado va a tener una resta. Es decir, el conjugado de raíz de x menos raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar numerador y denominador por esto. ¿Se entiende? Siempre el conjugado simple y fácil, lo que ustedes tienen que saber que cuando tenemos el conjugado, que tenemos que buscar el conjugado es cambiarle el signo al medio. Y listo. ¿Sí? O sea, solamente por positivo o negativo, suma y resta sería una cosa así, o solamente por Exactamente. no por positivo y negativo, o sea, digamos, por número positivo y negativo. Es lo O sea, no es- mismo. Bien, Porque este menos de la resta es el menos, es el signo de la raíz cuadrada de 2. bien. Entonces, vos tenés una resta, lo transformás a suma. Tenés una suma, los transformás a resta. Así de sencillo. Bien. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar numerador y denominador por la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Fíjense, dejé acá el numerador, lo multipliqué por el conjugado del denominador, dejé el denominador como estaba y lo multipliqué por el conjugado. ¿Se entiende eso? Eso lo puedo hacer porque yo estoy amplificando a una fracción, eso es equivalente. Multiplicar numerador y denominador por lo mismo me mantiene la equivalencia de expresiones. Si yo acá, en lugar de un más 2, le hubiese puesto, por ejemplo, un menos 2, ahí me tira pata porque ya no estoy respetando la equivalencia. ¿Sí? Si arriba lo multiplico por menos 5, abajo lo multiplico por menos 5. Si a un mismo polinomio le sumo 10, le tengo que restar 10. ¿Sí? Es esa equivalencia. ¿Tá? ¿Y qué vamos a hacer acá? El numerador lo vamos a dejar como está. Y vamos a resolver el producto del denominador. Siempre que ustedes tengan el producto de una expresión por su conjugado, eso siempre les va a dar el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Como si fuese una diferencia de cuadrados, pero al revés. Así. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Porque si no pueden hacer distributiva y van a llegar exactamente a lo mismo. Pero para que sea más fácil, si ustedes tienen raíz cuadrada, por ejemplo, se los hago más fácil con otro ejemplo. Ustedes tienen x menos 2 por x más 2. ¿Sí? Eso es igual a la diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la diferencia de cuadrados? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Acá en lugar de tener x, tengo raíz cuadrada de x. Entonces hago raíz cuadrada de x al cuadrado. Y en lugar de tener 2, tengo raíz cuadrada de 2. Entonces hago raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto está todo explicado ahí en el cuadernillo. Después lo leen tranquilos y lo ven bien. Simplificamos acá, ¿sí? Raíz con potencia, y nos queda eso. El numerador no lo toqué, lo dejé como estaba. Y fíjense que ahí voy a poder simplificar los factores que son iguales, como pasaba en el otro. ¿Cuáles son los factores iguales ahí? X menos 2. Perfecto, simplifico eso. ¿Y qué me queda? El límite de x que tiende a 2 de la raíz cuadrada de x más 2. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo ese límite ahora? Suplanto la x con el 2. Muy bien. Me queda raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2, que es 2 veces la raíz cuadrada de 2. Y eso no es ninguna indeterminación, eso si lo resuelven les da un número irracional, es un número. ¿Sí? No les quedó más el 0 sobre 0 que nos quedaba al principio. ¿Se entiende? Este tipo de ejercicios siempre se resuelven de esa forma.
¿Sí? ¿Sigo? Vamos a la última indeterminación. Infinito sobre infinito. ¿Sí? Eso tampoco se puede resolver, no tiene sentido resolverlo. ¿Sí? Por eso es una indeterminación como el 0 sobre 0. Este tipo de indeterminaciones las vamos a encontrar cuando tengamos también un cociente de polinomios, pero la diferencia de las anteriores, que era 0 sobre 0, la diferencia es que x va a tender a infinito o a menos infinito. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer el 9e. Tenemos el límite de x que tiende a infinito de ese cociente de polinomios. ¿Está? Y acá tenemos que hacer un pensamiento que, si ustedes después ya directamente, una vez que lo vayan practicando, ya les va a salir solo. ¿Sí? Siempre que tengan un polinomio, ¿sí? Y x tienda a infinito o a menos infinito, siempre ese polinomio va a tender a infinito o a menos infinito. ¿Sí? Entonces, directamente nosotros le ponemos que si reemplazamos x por infinito, ¿qué significa infinito? ¿Qué es? ¿Un número? Es muy grande, es todo. Es un número muy grande, perfecto. El infinito es un número muy grande. Entonces, si yo hago 2 por un número muy grande elevado al cuadrado más otro número muy grande menos 1, eso me da todo un número muy grande. Y lo mismo pasa abajo. ¿Sí? Entonces, ya sea infinito o menos infinito, no importa. Si yo reemplazo o hago el análisis de reemplazar x por infinito, eso me va a dar infinito sobre infinito. Porque son dos polinomios. ¿Sí? Además, fíjense en esto. ¿Qué tipo de función tenemos en el numerador? Una función ¿cómo? Cuadrática. Cuadrática. ¿Las ramas van a ir hacia arriba o hacia abajo? Dispositiva. Hacia arriba. Hacia arriba, bien. No importa cómo va a ser el gráfico. Lo voy a cambiar, lo voy a hacer así. Yo sé que las ramas van a ir hacia arriba. Entonces, cuando x tienda a infinito, o sea, cuando x comience a tomar valores cada vez más grandes, ¿qué va a pasar con este lado de la rama? ¿Hacia dónde se va a ir? También Hacia positivo, arriba. infinito. Se va a infinito, un número muy grande. Y lo mismo pasa con esta otra. Es una función cuadrática, el valor de a, el coeficiente a, es positivo, las ramas van a ir hacia arriba. Entonces, cuando x tome valores muy grandes, la función va a tomar valores muy grandes también. ¿Sí? Entonces, por eso, esta indeterminación es infinito sobre infinito. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Que va a ser distinta a las otras. Van a dividir ambos polinomios, cada uno de los términos, los van a dividir por el exponente de mayor grado que aparezca. En este caso, tanto en el numerador como en el denominador, ¿cuál es el exponente o la variable de, la variable de mayor exponente? 2. 2. X al cuadrado. Claro, el exponente es 2, la variable es x al cuadrado. Entonces van a dividir todos los términos por x al cuadrado. ¿Sí? Les queda algo así. 2x al cuadrado dividido x al cuadrado. Más x dividido x al cuadrado. Más 1 dividido x al cuadrado. ¿Sí? Eso en el numerador. Y en el denominador lo mismo. 3x al cuadrado dividido x al cuadrado. Menos x dividido x al cuadrado. 1 dividido x al cuadrado. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Qué podemos hacer en cada uno de esos términos? Simplificar. Directamente Perfecto. te queda 3 menos 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado sería. Bien, de eso en el abajo, denominador. el Sí. denominador. ¿Y en el numerador? 2 más 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Bien, muy bien. Y acá viene la parte importante de distribuir el límite, ¿sí? Como hacíamos antes con las propiedades,
y de analizar esto. Acá les va a quedar el límite de una constante, tanto en el 2 como en el 3. Y en las otras siempre les va a quedar un número sobre infinito. Y esta parte es importante. Siempre que ustedes tengan en un límite un número sobre infinito o un número sobre menos infinito, eso siempre, siempre va a tender a 0. Siempre va a ser 0 ese límite. ¿Se entiende? Siempre que sea un número cualquiera, acá justo quedaron todos unos, pero podría ser 2, 8, menos 10, menos 20. Siempre que sea cualquier número sobre infinito o sobre menos infinito, eso siempre tiende a 0. ¿Está? Entonces, ¿qué me queda acá? Límite de una constante es la misma constante, o sea que esto tiende a 2. ¿El 1 sobre x a cuánto va a tender? 0 dijimos. A 0. ¿El 1 sobre x al cuadrado? También a 0. A 0. El 3 tiende a 3 porque es una constante. El menos 1 sobre x, 0. 0. ¿Y el 1 sobre x al cuadrado? 0. Bien. Entonces me queda 2 más 0 más 0, 2. 3 menos 0 más 0, 3. ¿Cuánto vale ese límite? 2/3. Fíjense que pasamos de una indeterminación infinito sobre infinito a un número, que es 2/3. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Consulta, ¿y se puede factorizar de otra forma o solamente tiene que ser así? ¿O es la forma de encontrar, digamos, con esto de que 1 sobre x, que x sería infinito, tiende a 0, es una forma de solucionarlo? Claro, es la forma, porque vos lo que Claro. estás haciendo acá es como tratando de simplificar el cálculo del límite. ¿Sí? Si a vos te quedan términos que es un número sobre infinito, eso es 0, listo. Me saco una cuenta de encima. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí, La una forma forma de es esta. simplificarlo sería como... Exacto, sí. Claro. ¿Está? Bien. Quería ver esto del cuadernillo, ya se los comparto, porque acá hay algo importante, que ustedes después quiero que lo lean y que lo analicen. Porque ahí yo les di un ejemplo en donde el grado del numerador y del denominador eran iguales, ¿sí? Los dos eran de grado 2. Acá, en la generalización esta. Fíjense acá. Acá el numerador tiene grado 4, el denominador tiene grado 4. ¿Sí? O sea, van a dividir todo por x a la cuarta. Resuelven el límite y les da 3/5. ¿Sí? Veamos este otro ejemplo. El numerador es de grado 5 y el denominador es de grado 4. Entonces, ¿por cuánto van a dividir? ¿Por x a la cuánto van a dividir todos los términos? ¿Por el mayor no dijimos? ¿Cuál es el mayor ahí? X de 5. Perfecto. Dividen los 3 términos de acá arriba y los 3 términos de acá abajo por x a la quinta. Y les da esto. Y fíjense que ahí simplifiqué bastante. En el numerador me va a quedar 2 más 0 menos 0. Por eso me queda 2. Y en el denominador me quedan todos ceros. ¿Sí? Y siempre que ustedes tengan un número sobre 0, ¿sí? Eso va a ser o infinito o menos infinito o puede no existir. ¿Sí? Entonces, en este caso, siempre que les queda un número sobre 0, en este caso es infinito. ¿Está? Un número y abajo el denominador que tiende a 0. Eso es infinito. Y fíjense en este otro ejemplo, el tercero. ¿Qué grado tiene el numerador? Perdón que Sí. vuelva al anterior. O sea, decimos que es infinito y no, o sea, digamos, indefinido porque tiende a 0 y no es 0 el denominador. Claro, sí. Es por eso, porque si fuera 0 es indefinido, sino porque No tiende a existe, 0, claro. así es, bien. Exacto. Sí, sí, sí. Además, fíjate que el infinito no es un número, el infinito es una idea.
¿sí? Es una representación, es algo simbólico. Entonces, vos no estás resolviendo esa división 2 dividido 0, ¿sí? Porque si yo hago 2 dividido 0 en la calculadora, me da que no existe, ¿tá? Entonces, vos estás resolviendo un límite, estás viendo qué pasa cuando el denominador tiende a 0, ¿sí? Bien, fíjense en este otro ejemplo. ¿El numerador de qué grado es? X al cubo. ¿De qué grado? 3. De grado 3. ¿Y el denominador? De grado 5. Bien, Sí. entonces van a dividir todo por x a la 5. 5. quinta, perfecto. Divido todo por x a la quinta, fíjense que acá arriba todos van a tender a ¿cuánto? A 0. A 0, porque es un número sobre x, o un Sobre infinito. número sobre infinito. Y acá abajo me quedó solamente esta constante, ¿sí? Y acá sí se resuelve esto. ¿Cuánto es 0 dividido 1? 1. 0. Entonces, acá tienen la generalización, ¿sí? Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, ese límite siempre va a ser igual a la división, ¿sí?, de los coeficientes principales. 3/5. 3. El coeficiente principal del numerador es 3. El coeficiente principal del denominador es 5. El resultado de ese límite es 3/5. Esta generalización no les sirve para resolver el límite. Les sirve para comprobar si estos pasos que ustedes hicieron están bien hechos o no. Si ustedes, bueno, el día del parcial van a tener que elegir un resultado, pero si en el día del examen final ustedes me escriben que este límite es igual a 3/5, yo se los considero mal. Porque yo quiero que me hagan todo este procedimiento, ¿sí? Esta generalización, vuelvo a repetir, les sirve únicamente para determinar si, o para comprobar si hicieron bien la resolución del límite o no, ¿tá? Entonces, siempre que el numerador y el denominador sean del mismo grado, el resultado del límite va a ser el cociente entre los coeficientes principales. Si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, ese límite o les da infinito o les da menos infinito. Siempre les va a dar un valor así. Y si el grado del numerador es menor al grado del denominador, siempre les va a dar 0. ¿Sí? Eso está todo acá. Menos infinito sería solamente si partimos desde el límite que diga menos infinito, no es que nos va a dar un signo negativo en la operación, ¿sería? A ver, detrás de todo esto hay todo un análisis, ¿sí? Pero el menos infinito, corregime Tefi si ustedes lo toman así, el menos infinito sale porque el numerador va a tener signo negativo. ¿Sí? Si no me equivoco. ¿Está? Acá, por ejemplo, como era el 2 positivo sobre 0, eso tiende a infinito positivo. ¿Sí? Pero podemos tener, digamos, cuando partimos desde el inicio, que diga límite X que tiende a menos infinito. Sí. Esa X puede tender a infinito o menos infinito. Es más, acá puede decir X que tiende a menos infinito y acá te termina dando infinito positivo también. Ah, bien, está. No, claro, bien. Esa ¿Sí? era mi pregunta, digamos. Sí. Perdón, no había escuchado bien. No escuché bien cuál era la pregunta. Si cuando trabajan acá el infinito o el menos infinito, Sí. ¿lo consideran con el signo del numerador? Sí, o ahí, por ejemplo, para tiende a 0. Sí, el signo del numerador o el signo del denominador, o si también tiende a menos infinito, como dijiste vos, Mario, ahí. Bien. De última, lo que pueden hacer acá para asegurarse, para no tener que hacer, porque detrás de esto hay todo un análisis muy grande que eso no lo vamos a ver. Lo que pueden hacer es acercarse a 0, tomar por ejemplo el 0,001, ¿sí?
y hacer 2 dividido 0,001 y ver si les da un número muy grande o un número muy chico. ¿Está? Pero si no, considérenlo con el signo que tienen en el numerador. Sí, ahí por ejemplo, en el ejemplo A, si por ejemplo fuera -3 en el numerador y -5 en el denominador, también está la regla de los signos, menos dividido menos es más. Entonces, sí, tienen que ir viendo eso, si a alguno de los dos le queda negativo, va a tender a menos infinito, o sea, se va a hacer un número muy chiquito negativo. Exacto. Entonces eso es lo que ¿Sí? tienen que ver. Bien, perfecto. Vuelvo al Power. Límites que involucren el infinito. Tenemos dos tipos, que algo ya estuvimos trabajando recién. Tenemos los límites infinitos. ¿Cuándo los límites van a ser infinitos? Cuando el resultado del límite sea infinito o menos infinito. ¿Sí? Cuando el resultado. Y después tenemos los límites en el infinito, que es cuando la x tiende a infinito o menos infinito. ¿Sí? Por ejemplo, estos tres gráficos están también ahí en el cuadernillo. Fíjense acá, en el primer gráfico. Si yo tomo un límite por izquierda y por derecha de A, ¿sí? De x que tiende a A, ¿qué pasa con esa gráfica? ¿Se dispara hacia dónde? Hacia el infinito, sería para arriba, lo positivo. Perfecto, se disparan los dos hacia arriba. Este se dispara hacia infinito positivo, o sea, hacia arriba, y este también. O sea, los dos tienden a valores muy grandes. Entonces, el límite general, vamos a decir que tiende a valores muy grandes. ¿Sí? Ahí tenemos gráficamente un ejemplo de límite infinito. ¿Qué pasa en este otro? Si yo me acerco a A por la izquierda y por la derecha. ¿Qué pasa con estas dos gráficas? ¿Hacia dónde se van? Hacia abajo. Bien, y hacia abajo, ¿a quién tenemos? Negativo. Menos infinito. Bien, un número muy chiquitito, o sea, menos infinito, menos infinito. Por lo tanto, el límite vale menos infinito. ¿Sí? ¿Y qué pasa en esta otra gráfica? Si yo me acerco a x por la izquierda, la función se dispara hacia Positivo, Hacia infinito. arriba. infinito, a un número muy grande. Y si me acerco a A por la izquierda, Hacia menos Negativo. infinito. bien, hacia menos infinito, perfecto. Bueno, cuando los límites laterales son distintos, nosotros decíamos que el límite general no existe. ¿Está? Distinto es en estos casos que los dos límites laterales son iguales, entonces el límite vale ese mismo valor. Hay algunos libros que cuando es infinito menos infinito no lo consideran como un resultado de límites, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Qué es lo que quiero que veamos acá? Que si los límites laterales o el límite general me da como resultado infinito o menos infinito, eso significa que en ese valor al cual tiende x tenemos una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque, fíjense acá, está dibujada en línea de puntos. ¿Sí? X igual a A. Si los dos valores se van hacia arriba, quiere decir que van a tender, ¿sí? Pero nunca se van a acercar. ¿Sí? Entonces, tengo una asíntota vertical. Si los dos, o sea, las dos ramas se van hacia abajo, por izquierda y por derecha, de A, también tengo una asíntota vertical. Y si es combinado, uno hacia arriba y uno hacia abajo, o al revés, también tengo una asíntota vertical. ¿Se entiende eso? Entonces, en resumen, si el resultado del límite me da infinito menos infinito, en ese valor de x al cual tiende, tengo una asíntota vertical. ¿Alguna duda hasta acá? O sea, eso en general sería. Exacto, sí. Por Perdón, ejemplo, pero. no, está bien, está bien. No me acuerdo si habíamos hecho, no, creo que no hicimos ningún ejemplo concreto, pero si vos tenés, por ejemplo, límite de x que tiende a 2, de cierta función, y eso cuando vos lo resolves te da infinito, significa que en el 2 tenés una asíntota vertical.
¿sí? Esa es la conclusión. Si vos resolves un límite y te da infinito o menos infinito, en ese valor, ya sea en el límite general o en los límites laterales, tenés una asíntota vertical sí o sí. ¿Y cómo puedo hacer, perdón, ¿no? Pero cómo puedo hacer, digamos, de que teniendo un límite, digamos, con un número, me dé un resultado infinito, digamos, porque por lo que vimos, los resultados de infinito era con el límite que era a infinito o a menos infinito. Bien, porque vos vas a llegar a algo, espérate que te comparto, muy buena esa pregunta, porque siempre que vos llegues a un número sobre 0, eso siempre va a ser o infinito o menos infinito, ¿sí? Alguno de esos dos. Y no necesariamente, acá en estos 3 ejemplos que yo te hice, siempre x tendía a 0. Pero puede haber otros ejemplos en donde x no tiende a infinito, perdón. Puede haber otros ejemplos en donde x no tiende a infinito, ¿sí? Que tienda a un número, y eso te quede 2 sobre 0, y ahí tenés una asíntota vertical porque te va a dar o infinito o menos infinito. Y ahí entro entonces en un problema. ¿Cómo identifico que Mira, no es una indefinida y es que es un infinito? bien, porque apenas hagas el reemplazo, te va a quedar un número sobre 0. Acá cuando hiciste el No, en este reemplazo, caso, claro. En ¿sí? este caso, digamos, es porque era las x sobre el infinito, o sea, digamos, el número sobre las x que reemplazado por el infinito tendía a 0. Infinito sobre infinito primero, o sea, primero era esa indeterminación, y después Claro. salvamos esa indeterminación y llegamos a esto. Mira, supongamos, a ver, para ver si te puedo compartir, si me anda bien la página, te quiero hacer un ejemplo de eso. Si se me carga acá la... Hay veces que capaz que me la complico, pero digo... No, pero está bien, está bien, está bien. Me Igualmente causaron las ideas. se van a encontrar con estos ejemplos en los ejercicios. Bueno, a ver si lo actualizo. Ahí está. Por ejemplo, supongamos que tenemos el límite de x que tiende a 2 y tenemos una función racional. X más 2, y abajo tenemos x menos 2. ¿Sí? Si vos reemplazás las x por 2, ¿qué te queda en el numerador? Me quedaría 4 menos 0 sería. 4 sobre... Sobre 0, digo. Sobre 0, perfecto. Eso no es ninguna de las indeterminaciones que yo les expliqué antes. No es ni 0 sobre 0, ni infinito sobre infinito. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué puedo ver yo ahí? Eso, ¿sí? Si me queda un número sobre 0 o un número sobre otro que tiende a 0, eso, con la regla de los signos, yo puedo decir que es igual a infinito. Bien. ¿Está? Yo me había confundido con el 0 abajo, y claro, la indeterminación es 0 sobre 0. Claro. Esa es, claro, yo ahí estaba confundida. Claro, y la que vimos antes, cuando x tendía a Claro. infinito,